Sean todas y todos muy bienvenidos a esta breve y pequeña edición, espero que pequeña y breve edición de simulación de Monte Carlo en Excel. Ya es un video prototipo que esperamos desarrollar para que les sirva terminar su taller semestral de Ingeniería Económica segundo semestre del 2018. El ejercicio que vamos a desarrollar a continuación es a cortesía de su ayudante Javier Ruiz, que se dio el trabajo de diseñar este pequeño ejercicio de modo que ustedes puedan conocer la modalidad de hechura, por así decirlo, de los ejercicios de Monte Carlo en Excel sin necesidad de utilizar software especializados como Crystal Ball, RISC, entre otros. Ya, este es un método que se enseña en el curso de simulación de ingeniería industrial y que es igualmente válido. Nosotros el semestre pasado lo utilizamos para hacer la pauta y les comento que nuestro profesor estimó que, si bien es cierto, no tienen el mismo nivel de precisión los cálculos realizados, estos se asemejan bastante a la respuesta que debería dar. Así que sin mayores preámbulos procederemos a llevar el ejercicio a Excel. Ya, ya tengo listo mi herramienta de recorte y posterior a eso empezaremos el ejercicio. Bien, volvemos y si se dan cuenta ya tengo mi ejercicio aquí en Excel y procederemos a darle lectura para luego ir analizando bien la situación. Tenemos que un emprendedor ha decidido comenzar un negocio de producción de repuestos para maquinarias de la minería. Lamentablemente, hoy en día todo es volátil y debe tener muchos factores a considerar. Uno de los aspectos más importantes es el de la demanda, que tendrá desde la mina. Esta, históricamente, ha seguido una distribución uniforme entre 15.000 y 20.000 piezas. Bien. Aquí podemos identificar rápidamente que tenemos algo de estadística, dado que me afirman que tengo una distribución uniforme entre 15.000 y 20.000 unidades. Para realizar sus trabajos se debe pagar un costo fijo asociado a luz y arriendo del edificio. El dueño del local es bastante indeciso, esto quiere decir que puede cambiar en cualquier momento el valor a su antojo. A continuación se entrega una tabla que resume esta situación. Aquí está nuestra pequeña tabla de situaciones de cobro del dueño indeciso. Si se dan cuenta, el monto a cobrar se correlaciona con un nivel de probabilidad. Ya, es decir, con 20% de probabilidad, no sé, un día, una semana X, da lo mismo la situación, puede que se me cobre 500.000, con un 40% de probabilidad puede que se me cobre 750.000, con 30% de probabilidad un monto de 240.000 o un 10% de probabilidad 420.000. ¿Ya? Luego de eso, tenemos lo siguiente. Además, tanto el precio como costo van variando según el mercado del cobre a nivel mundial, que actualmente la extracción de este mineral está teniendo problemas. En resumidas cuentas, la utilidad se comporta normalmente con media de 250 y desviación de 150. ¿Ya? Aquí tenemos otro antecedente estadístico de que la variable utilidad se distribuye como una variable uniforme, perdón, como una variable aleatoria que se comporta normal. Bien, voy a borrar. Y si continuamos hacia abajo, tengo la última información que dice lo siguiente. Antes de pensar sobre cómo manejar los flujos de dinero, el joven debe lidiar con un pago inicial para empezar a producir. Este desembolso cuenta de 10 millones que se deprecia por completo en 5 años más. ¿Ya? Asuman que ese es su nivel de inversión, que compra activos o algo, lo que sea. Considérenlo un valor de inversión a depreciar en 5 años. Este emprendedor está muy consternado debido a que presume que su negocio sería demasiado variable como para lograr establecerse. Ante esto, usted decide ayudarlo realizando un estudio de Monte Carlo con 100 iteraciones. Esto es lo que vamos a conocer hoy día, lo que significa hacer simulaciones de Monte Carlo, y la cantidad de iteraciones las podemos realizar con función tabla, así que no se asusten, no es nada que no conozca. En el que se estime si es factible emprender este nuevo negocio. Considera una trema del 18% y una tasa de impuesto del 25%. Como tip, aparte, apóyense en medidas como el promedio, la desviación estándar, un histograma de frecuencias,
y una línea de tendencia. Bien, una vez identificados nuestros patrones y formas de identificar que esto requiere simulaciones, voy a proceder a escribir aquí los datos pertinentes a la situación y luego de eso procederemos a hacer el ejercicio. Retomamos. Comentarles que ya transcribí todos los datos que teníamos del ejercicio. Aquí se dan cuenta la demanda, la utilidad, los costos de luz arriendo, inversiones y vida útiles, los datos de las simulaciones, nuestro trim y nuestro impuesto. Bien, entonces, los ejercicios que traigan simulaciones de Monte Carlo, la única diferencia que traen es que, perdón, son dos las grandes diferencias. Uno, que traen distribuciones de variables aleatorias que vamos a trabajar en Excel, y lo otro es que al fin y al cabo tenemos que desarrollar un flujo de caja que va a ir variando cada vez que nosotros refresquemos el Excel. Pero al fin y al cabo la esencia sigue siendo la misma. En este caso vamos a hacer un mini flujo de caja, de modo que veamos la conveniencia económica del proyecto considerando estas variables. Entonces, para iniciar esto, una breve introducción a algunas funciones necesarias de Excel para entender este ejercicio. La primera de ellas es igual a aleatorio. Aleatorio. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Esta función de Excel lo que hace es crearme un valor aleatorio entre 0 y 1 de manera uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que Excel me puede crear cualquier valor decimal entre 0 y 1 y estos siempre se crean con la misma probabilidad. Es decir, casi siempre va a ser totalmente distinto porque no hay ningún valor que esté cargado. ¿Ya? Es totalmente uniforme esa distribución. Y ahí está, por ejemplo, un valor creado. Si ustedes van apretando F9, se dan cuenta que el valor aleatorio va a ir cambiando, dado que Excel siempre va considerando que esa función siempre crea un nuevo valor aleatorio. Bien, otras funciones que deben conocer, en este caso, como nosotros queremos crear números aleatorios en base a distribuciones de probabilidad, por ejemplo, para hacer la distribución uniforme, también voy a ocupar la función aleatorio, pero esta vez aleatorio entre. Ya, me dice que devuelve el número aleatorio entre números que yo especifique. Me da una cota inferior, en este caso, por ejemplo, el mínimo de la demanda, y luego de eso, el límite superior de la demanda. Si yo le doy esas dos cotas a Excel, fíjense que siempre me va a crear un número que esté entre 15.000 y 20.000 de manera uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque cada número tiene la misma probabilidad de salir. Si seguimos con lo mismo de F9, fíjense cómo los valores van cambiando. Ahora, con respecto a la distribución normal, la manera en que nosotros vamos a crear un número aleatorio en base a la distribución va a ser con la función de igual distribución normal inversa. ¿Ya? Regularmente está en modo de compatibilidad dist.norm.stand.in, distribución normal inversa. ¿De acuerdo? Corregimos, damas y caballeros, no es distribución normal estándar inversa. Disculpen, la distribución que vamos a ocupar es distribución normal inversa, no estándar, normal inversa. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, me pide una probabilidad. Bien, aquí nuevamente vamos a recurrir a usar la función aleatorio, de modo que se me genere una probabilidad aleatoria uniforme entre 0 y 1, ya que me está demandando la función inversa. Luego de eso nos vamos a punto y coma y si se dan cuenta me pide una media. En este caso la media de nuestro ejercicio era 250, que es la distribución de la utilidad. Y por último nos pide la desviación estándar, que era de 150. Si yo hago la distribución normal inversa con esta función, voy a poder crear números aleatorios que siguen la distribución normal previamente descrita en el ejercicio. Y ahí está otro posible número aleatorio creado.
un precio de 389, un precio de 142, 435, de 9, etcétera, etcétera. Siempre se va a cumplir que sigue una distribución normal con media de 250 y una desviación de 150. Y por último, un método que utilizamos en simulación para poder tomar números aleatorios de una distribución empírica, que es esta que conocemos aquí, es lo siguiente. Yo en la tablita esta la reescribí al revés, primero el monto, luego la probabilidad, y al lado voy a diseñar algo que se llama probabilidad desfasada, que es acumulada a la vez, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es esta probabilidad acumulada y que está desfasada? La idea de esta probabilidad es generar intervalos donde una función, que en este caso va a ser buscar, literalmente busque una probabilidad aleatoria que coincida con la probabilidad de la tabla, esta que está aquí, y me arroje este valor. Vamos a ir paso a paso para entender un poco la situación. Primero, como está desfasada la probabilidad acumulada, yo siempre voy a iniciar con 0 de probabilidad. ¿De acuerdo? Siempre empiezo con 0 para calcular la probabilidad desfasada. Luego de eso, hago la suma entre la probabilidad del primer intervalo más la desfasada acumulada que yo tenga previamente. ¿De acuerdo? Y arrastro hacia abajo, y si se dan cuenta, ¿por qué se llama desfasada? Porque el 100% yo lo alcanzo después del último dato. ¿Ya? Y aquí están los intervalos. Excel de alguna manera entiende que entre 0 y 20 yo voy a tener que ir a buscar ese valor. Entre 20 y 60 ese valor, entre 60 y 90 ese valor, y entre 90 y 100 ese valor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Si yo quiero crear un monto aleatorio, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a escribir igual buscar, ¿de acuerdo? El comando buscar, y me pide un valor buscado. En este caso, nuevamente vamos a recurrir a la función aleatorio para que me genere un número aleatorio entre 0 y 1, y ese es el valor que yo voy a buscar en la probabilidad desfasada. Por lo tanto, aquí voy a escribir aleatorio, abro paréntesis, cierro paréntesis, y un vector comparación. ¿Cuál es mi vector comparación? El de la probabilidad desfasada. Yo quiero que aquí Excel me esté buscando el número coincidente a la probabilidad. Y cuando encuentre ese vector coincidente, perdón, ese valor coincidente, voy a arrojar un resultado. ¿Coincidente con quién? Con los montos asociados. Cierro paréntesis y ahí está. Si se dan cuenta, Excel solo me está arrojando que aleatoriamente yo voy a tener que pagar 750.000. Si refresco con F9, me da 750.000 de nuevo. Y ahí por fin me cambia a 500.000, 750.000, 240.000, 420.000 y así sucesivamente. Regularmente les va a dar 750.000 debido a que como la probabilidad es del 40%, es bastante grande que la probabilidad que les dé 750.000, así que no es de extrañarse que sea el que más se repita. Bien, entonces, una vez explicado estas funciones y su utilidad, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Voy a escribir aquí mi probabilidad desfasada. Ups. Recuerden que es acumulado. Ahí sí. Ahí estamos. Bien, entonces, en este pequeño flujo de caja, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros? Flujo de caja. Primero que nada, denotamos los periodos, que en este caso son del 0 al 5, ya que no tenemos ninguna noción extra del horizonte de evaluación, más que el periodo de vida útil de la inversión. Luego de eso,
para que se entienda bien la mecánica de esta situación, vamos a escribir acá número aleatorio para la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que...? Ah, no, disculpen, para la demanda no necesitamos número aleatorio. La demanda. Recuerden que la demanda dijimos que la vamos a escribir como un aleatorio entre quién, la cota inferior que es 15.000 y la cota superior que es 20.000. Y estas celdas las vamos a dejar fijas para poder desplazar la celda hacia el lado. Ahí está. Si se dan cuenta, con F9 puedo ir actualizando siempre y me va a dar un número con las condiciones descritas. Luego de eso, yo necesito una utilidad. Aquí sí voy a necesitar una probabilidad aleatoria. ¿De acuerdo? ¿Cómo creamos esa probabilidad aleatoria? Igual aleatorio solo para que me den un número entre 0 y 1. Y ahí está el número. Luego de eso voy a escribir aquí utilidad. Ahora, como la utilidad distribuye normal, recuerden lo que hicimos recién, dijimos distribución normal inversa, no estándar, inversa. Me pide una probabilidad. En este caso, como yo creé el número aparte, lo voy a igualar a la celda. Ustedes, si quieren de manera directa, pueden escribir aquí aleatorio. Luego de eso, ¿con qué media? La media descrita en el ejercicio, fijamos la celda, y la desviación estándar, que también está aquí, fijamos la celda, cerramos. Y arrastro hacia el lado para que vean la mecánica. Entonces, cada vez que cambie la probabilidad, me va a cambiar el valor de la utilidad. Bien, ahora lo que voy a hacer a continuación es anotar mi margen de utilidad, ¿cierto? Que sería nada más y nada menos que mi demanda por la utilidad, ¿de acuerdo? Luego de eso voy a anotar mis costos fijos de arriendo. Bien, acuérdense que aquí vamos a ocupar el método de buscar. Entonces, para que se entienda mejor la idea, al igual que recién, vamos a anotar una probabilidad aleatoria. Voy a especificar que ese es para arriendo y este es para utilidad, ¿ya? Entonces, probabilidad sería igual a aleatorio, hacia el lado, y luego de eso costo fijo, igual, buscar. ¿Qué queremos buscar? Mi probabilidad aleatoria del arriendo. ¿En qué vector? En la probabilidad acumulada desfasada, y fijo ese vector. ¿En qué vector resultado? Quiero que me dé el valor estipulado en la tabla. Y ahí está mi probabilidad. Si se dan cuenta, es coincidente. Miren, una probabilidad del 95% en qué intervalo encaja entre 90 y 100, y la respuesta es 420. Una probabilidad del 49% encaja entre el 20 y el 60%, cual me va a arrojar 750.000. Y así sucesivamente. Por último, vamos a calcular nuestra depreciación que requeremos en el ejercicio. Y la depreciación no tiene ningún problema, se calcula igual que siempre. Inversión inicial partido por la vida útil. 2 millones de depreciación, ahí está. Bien, un poco más despacio aquí. Ahí sí, tramo chica. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Sacar nuestra utilidad antes de impuesto. En la utilidad antes de impuesto, no se llama nada más y nada más que margen de utilidad menos costo fijo menos depreciación. Aquí estamos, lo tiramos hacia el lado. Bien, voy a dejar esto con la nomenclatura correspondiente. Volvemos enseguida al ejercicio. La demanda como ahí. Y esto, si quieren, los podemos dejar como porcentaje
para que se entienda mejor la idea. Ya, en todo caso la pauta original igual está así, para que también la entiendan mejor. Bien, continuamos. ¿Qué sigue a continuación de la Y? Simplemente el cálculo de impuestos y mi utilidad después de impuestos. Entonces, como calculo el impuesto, como la Y por mi tasa de impuestos, recuerden la fijamos para poder expresar la celda. Y por último hacemos la diferencia entre Y menos impuesto para que me dé el UDI. Si se dan cuenta, nosotros ahora seguimos los métodos de siempre, seguir calculando flujo de caja y nuestras variables aleatorias siempre se van creando solas. Después de la UDI recuperamos la depreciación, simplemente igualamos las celdas. ¿Y qué nos queda? Nos queda determinar las inversiones, los flujos anuales, el BAN, la TIR. ¿Ya? Para simplificar el video no vamos a sacar el payback, así que lo vamos a omitir por ahora. ¿Qué inversiones tenía yo? Simplemente la inversión inicial de 10 millones y luego hago el cálculo del flujo UDI más depreciación menos inversión. Y aquí tengo mi flujo anual. Calculo BNA. Recuerden, el BAN es la inversión más BNA de quién? De mi tasa, que es mi trema. ¿Qué valores? Los flujos del 1 al 5. Y hago igual TIR del 30%. Fíjense que si voy apretando F9 el flujo me cambia. Cada vez que yo hago F9 la simulación sola empieza a correr por el cambio de los números aleatorios que estamos creando. Bien, y con lo último que vamos a proceder es con la utilización de función tabla para crear las iteraciones. Recuerden que en la función tabla la podemos crear escribiendo aquí iteraciones. Aquí voy a escribir el BAN. Igualamos a la celda del BAN y hacemos 100 iteraciones. Simplemente anoto los primeros 4 números, los agarro en conjunto y los desplazo hasta crear 100 iteraciones. Estas mis 100 iteraciones. Y para hacer función tabla, tomo las 100 iteraciones, me voy a datos, análisis sí, tabla de datos, y agarro una columna cualquiera, perdón, en la celda de entrada columna, selecciono una celda cualquiera y le doy a aceptar. Y ahí están mis simulaciones ya realizadas. ¿No? Listo. Tenemos nuestras iteraciones, nuestras 100 simulaciones ya realizadas. Si yo aprieto F9, van cambiando solo cada uno de estos valores. Lo puedo dejar en formato. Bien, y por último, como decía ahí, la idea es que se apoyen en algunas medidas estadísticas, dado que estas son simulaciones. Algunos de ellos son el promedio, la desviación estándar, ¿ya? De esta muestra de iteraciones. Vamos a encontrar el valor mínimo, el valor máximo, vamos a determinar una cantidad de intervalos, también vamos a determinar otra medida que vamos a necesitar sacar para hacer el histograma que les he mencionado anteriormente, es la diferencia máxima y el intervalo de crecimiento. Entonces, yo quiero sacar el promedio de las simulaciones del BAN. En este caso, yo diría igual promedio de quién, de mis 100 iteraciones. Y ahí está mi promedio. Dice que es de 26.000 y obviamente siempre va a ir cambiando. Para la desviación estándar, igual desviación. La verdad es que no sé si utilizar la muestral o la poblacional. En la personal
desconozco, o sea, soy pésimo en estadística, así que simplemente voy a ocupar la muestral. Y está el valor. Una empresa estándar de 2.667.000. Para buscar el mínimo, igual min del mismo intervalo. Y para buscar el máximo, igual max del intervalo. Bien, la cantidad de intervalos que nosotros queramos determinar es decisión de nosotros. Yo en lo personal, para simulaciones de Monte Carlo, aconsejo realizar entre 10 como mínimo y como máximo 20, dependiendo de la cantidad de iteraciones. En este caso, como tenemos 100, yo creo que lo ideal es ocupar 10. Si se ocupan menos, puede que el histograma no dé la forma que estamos buscando, y si se ocupan más, probablemente queden muy pocos datos por intervalo. En caso de que deseen hacer 200 iteraciones, 300, 400, 500 iteraciones, lo cual ya es bastante, lo cual son bastantes para Excel, se les va a demorar un poquito cada vez que haga las simulaciones. Y lo otro, que en estricto rigor, yo creo que entre 200 y 400 simulaciones ya está de sobra demostrado que distribuye normal. Lo ideal es que ocupen intervalos más o menos así, de 10, 20 a más 25. Yo en mi caso voy a escoger 10. La diferencia máxima va a ser el máximo más el mínimo. Ya. Perdón, la palabra mismo lo dice, es la máximo menos el mínimo. Ahí sí, ahí está la diferencia. Y el intervalo de crecimiento sería la diferencia máxima dividida en mi cantidad de intervalos que yo predefiní. Bien, entonces aquí hay unos indicadores de nuestras simulaciones y acá está lo que nos sirve para hacer el histograma. ¿Cómo vamos a hacer el histograma? Aquí voy a anotar una pequeña tabla con intervalo, valores, frecuencia. Ya tenemos 10 intervalos, los escribimos y necesito seleccionar, necesito crear los valores. ¿Qué valores necesito yo? El primer intervalo, la idea es que contenga o que se contabilicen los valores que se encuentran entre el valor mínimo y un crecimiento de intervalo, es decir, el valor mínimo más el intervalo, el crecimiento, perdón, ya, para que me dé esa diferencia. El siguiente intervalo va a ser esa cota superior del primer intervalo más una vez el crecimiento, y así sucesivamente. Lo que estoy buscando yo es generar los intervalos con los valores máximos de las cotas superiores de los intervalos. Si se dan cuenta, en el intervalo 10 el valor máximo debe coincidir con el máximo. Bien, y la pregunta mágica es, ¿cómo vamos a contabilizar la frecuencia de datos que tenemos en nuestras iteraciones? Yo la forma en que lo hago es lo siguiente. Voy a ocupar el comando contar.si. ¿Qué es lo que quiero contar? Primero que nada me pide el rango donde yo deseo hacer la cuenta. En este caso, mis 100 iteraciones. Y las voy a dejar fijadas para poder correr la celda. Punto y coma. Me pide un criterio. En este caso, ¿por qué construir los intervalos con las cotas superiores de los mismos? Porque yo le voy a pedir a Excel que con el criterio de que sean menores o iguales a mi celda contigua sea lo que me cuente. Ahora ojo, para que Excel entienda el comando menor igual y una celda, tienen que escribirlo de esa manera. Entre comillas, escribe el comando menor igual o mayor igual, como ustedes quieran, y el conector y, ya ese símbolo, y la celda que queremos conectar. Si no, Excel no lo va a entender. Y ahí está. Me dice que en ese rango hay un valor. Ahora, si yo desplazo la celda continua, me va a dar otro valor. Y si yo lo desplazo hacia abajo, me va a quedar todo eso. Si se dan cuenta, ¿qué está haciendo Excel? Me está diciendo que hay tres valores que son menores o iguales a este valor. Luego de eso que hay 11 menor o igual a este, y así sucesivamente hasta llegar al último. ¿Por qué llegamos a 100? Sencillo,
porque lo único que estamos haciendo es contar todos los valores inferiores a la cota superior del intervalo. Esto quiere decir que yo al momento de decir que al Excel me cuente todos los valores menores a 6 millones y medio, que en este caso es mi cota superior, me los va a contar todo, pero no me está contando necesariamente los valores que yo necesito en ese intervalo. Por lo tanto, cada vez que yo voy avanzando en una celda, tengo que ir quitándole los valores sumados previamente. Es decir, ese valor de aquí hacia abajo. Sé que probablemente no se haya entendido mucho el trabalengua de los intervalos y la suma, pero denle una repasada a la lógica de que si contamos siempre todos los valores menores a, obviamente cada vez que avance en el intervalo, yo siempre voy a contar todos, incluyendo aquellos valores que deben estar en otro intervalo. Por eso es que vamos a ir sumándole el intervalo anterior, y así sucesivamente. Si lo arrastro hacia abajo, ahí está. Lo voy a tirar a general. En teoría, si yo hago la suma de los valores de la frecuencia, debe darme 100. ¿Ven? Ahí está la verdadera cuenta de las frecuencias por intervalo. Por último, ya terminando este video, vamos a hacer el gráfico de histograma. Yo me voy a insertar un gráfico de columna, el más sencillo, lo inserto en blanco y le selecciono datos. ¿Qué datos quiero agregar yo? Quiero agregar la frecuencia del band, voy a colocarle el título band, con qué cosa, con, quiero que me grafique las frecuencias, y voy a editar el eje para que me dé los valores de los band. Y aquí está nuestro histograma de frecuencias. Si se dan cuenta, voy a mover esto aquí. ¿Tiene alguna forma en especial? Lo que vamos a hacer para verla, vamos a hacer clic derecho sobre alguna de las barras. Vamos a colocarle agregar línea de tendencia. Aquí me da distintas opciones. La que yo les recomiendo agregar es una polinómica del mayor grado posible. Y pueden señalarle el R cuadrado, que significa la representatividad de su línea de tendencia. ¿Ya? Y aquí estamos con el intervalo, o sea, estos valores para que quede más bonito, los vamos a dividir por 10.000. Ahora vamos a dividir en 1000 y vamos a hacer que ese intervalo, disculpen, vamos a hacer unas correcciones para que se entienda mejor. Nos vamos a diseñar tabla de datos. En vez de que se me seleccione la cifra en millones, le voy a pedir que me seleccione estos valores de acá para que se note mejor en el histograma. Y ahí está. Ahí sí. Bien, si se dan cuenta, el band de alguna manera tiende a distribuir normal, que es lo que me dice la simulación de Monte Carlo. Obviamente aquí no va a distribuir siempre normal, puede tener unas formas extrañas, como esa, como esa, como esa, pero en general intenta acercarse a eso. Ahora, si ustedes hacen más de 100 iteraciones, muy probablemente les dé una distribución normal. ¿Qué podemos inferir de esto? Fíjense que el band regularmente está entre un lado positivo y el lado negativo, por lo que para este ejercicio y esta simulación en específico podemos decir de que el proyecto es rentable en un porcentaje, pero también es muy riesgoso para generar pérdida en otro. Bien. Ustedes de estadística podrían calcular la probabilidad de ocurrencia de esos eventos y ir variando cada vez. Bien, eso ha sido todo por el video, espero que les sirva. De partida haré un mea culpa, ya que su ayudante Javier Ruiz me había pasado hace tiempo ya el ejercicio, pero
yo me descuidé concentrándome en las ayudantías, así que espero que faltando 48 horas antes de la entrega al taller pueda eh, realizar estas simulaciones a aquellos que no pudieron entenderse con Crystal Ball y Risk. Así que eso, muchísimas gracias, que tengan excelente semana.